Híbrido entre elefante y camión. Híbrido entre cocodrilo y motocicleta. Híbrido entre águila y escorpión. Hoy vamos a explorar una técnica única y creativa para hacer shorts virales, y no es otra que la creación de híbridos por impacto. Simplemente imagina el choque entre un león y un coche, y que de esa explosión surja una criatura completamente nueva, poderosa y salvaje, con características de ambos. En este vídeo te voy a mostrar paso a paso cómo transformar esta idea en un short cautivador que atrape la atención desde el primer segundo. Veremos cómo elegir los elementos ideales para combinar, los elementos necesarios para dar vida a la transformación y, por supuesto, algunos tips para hacer que tu contenido destaque y se vuelva viral. Así que si quieres llevar tus habilidades creativas al siguiente nivel y sorprender a tu audiencia, quédate, que esto se va a poner muy interesante. Pero antes de sumergirnos en el proceso de creación de estos shorts híbridos por impacto, vamos a hacer algo que es realmente importante. Vamos a analizar brevemente un canal que ya domina este tipo de contenido. Esto nos ayudará a entender mejor qué tipo de audiencia conecta con estos vídeos, qué estilo visual y narrativo funciona y, lo más interesante de todo, cómo se puede monetizar este tipo de contenido en YouTube. Mirad, este canal de YouTube que tenemos aquí, AI Creator, se ha especializado en la creación de shorts de criaturas y objetos por impacto. Como veis, tiene 300.000 suscriptores con únicamente 160 vídeos. Y si nos vamos a más, vemos que este canal se ha creado el 23 de abril de 2024, con lo cual en apenas 7 meses ha conseguido esta barbaridad de suscriptores, más lo que vamos a ver ahora que monetiza con estos vídeos. Si copiamos su identificador de YouTube y ahora nos vamos a Social Blade y lo ponemos en el buscador, vemos que las ganancias estimadas mensuales estarían entre 4.800 y 76.400 dólares. Y si nos vamos a las ganancias estimadas al año, que todavía no ha cumplido el año, estaría entre 57.300 y 917.000 dólares. Como veis, esto es una pasada. Volviendo al canal, vemos que si marcamos los vídeos más populares, este por ejemplo tiene la friolera de 16 millones de visualizaciones, siguiéndole por este otro que tiene 15 millones de visualizaciones y así sucesivamente. Como veis, esto es una buena oportunidad para crear un canal e intentar monetizarlo. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer para crear este tipo de shorts virales por impacto es crearnos una primera imagen. Para ello vamos a ir a ChatGPT a que nos diga el prompt de la imagen que queremos crear. Una vez estamos en ChatGPT, le vamos a poner el siguiente prompt. En este caso, yo le he puesto que me diga el prompt para crear una imagen de un león frente a un coche deportivo rojo. Le vamos a dar a que nos lo cree y aquí lo tendríamos. Lo que le voy a decir también a continuación es que me diga el prompt pero en inglés, ya que hay herramientas de creación de imágenes que funcionan mejor con el idioma inglés que con el español. Ahora que ya tenemos los dos prompts de esta primera imagen, tanto en español como en inglés, nos vamos a ir a la primera herramienta que vamos a utilizar para crear estas imágenes, y no es otra que Leonardo AI. Una vez estamos en Leonardo, vamos a cambiar el aspect ratio que queremos para realizar estos vídeos. Para eso nos vamos a esta casilla de aquí y marcamos el ratio 9:16. Cerramos y ahora sí le vamos a poner aquí el prompt que antes nos había dado ChatGPT. Probamos primero en español. Le damos a generar y esperamos a ver qué nos devuelve. Bien, cualquiera de estas, la verdad es que podría valer. Vamos a crearlo de todas maneras también en inglés, a ver si nos devuelve algo parecido, mejor o peor. Bueno, y como ves, pues también podría valer cualquiera de estas otras imágenes, aunque prácticamente las ha hecho mejor en el idioma español. Bien, una vez hemos hecho esto, vamos a descargarnos aquella imagen que nos parezca más atractiva. Yo voy a descargar esta de aquí. Entonces, vamos a darle a descargar y ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos a ChatGPT de nuevo y decirle que nos cree esta imagen, pero ya con estos dos elementos habiendo impactado. Vale, pues ahora le he puesto a ChatGPT que me cree un prompt para crear una imagen de una criatura híbrida compuesta por un león y un coche deportivo rojo. Como veis, aquí ya nos ha creado el prompt, pero está en español, así que, como anteriormente también le hemos dicho que no lo cree en inglés, vamos a decirle que también no lo cree en inglés. Bien, pues aquí tenemos ya los dos prompts que significan lo mismo, pero uno en idioma inglés y otro en castellano. Vamos a copiar
copiar primero el de castellano, volvemos a Leonardo AI y volvemos a poner el prompt aquí para que nos cree esta nueva imagen. Vamos a dar a generar. Bueno, y aquí tenemos lo que nos ha devuelto, no es lo que yo quiero, ¿vale? Yo quiero que sea una mezcla entre un león y un coche y no que esté subido encima de cada uno de ellos. Así que vamos a copiar el prompt que está en inglés y a ver si así de esta forma entiende mejor lo que queremos que nos cree. Bueno, aquí tenemos lo otro que nos ha devuelto. Yo creo que esta de aquí sí que podría valer. De todas maneras voy a hacer una variación en el prompt para ver si consigo algo mejor. Mirad, lo que le he puesto ahora a ChatGPT es que me cree un prompt para crear una imagen, pero que sea una criatura Transformer híbrida, compuesta por un león y un coche deportivo rojo. Le he dicho que me lo dé también en inglés y en español. A ver si con la palabra Transformer, Leonardo AI entiende mejor qué es lo que quiero. Vamos a copiar primero el prompt en español, volvemos a Leonardo AI y volvemos a crear la imagen con este prompt modificado. Bueno, y como veis aquí las imágenes están algo mejor. Podría valer cualquiera de estas. Vamos a copiarlo también en inglés y de nuevo vamos a ver qué nos devuelve. Bueno, pues mirar cómo en inglés nos ha devuelto, pues yo creo que imágenes con algo de más calidad de lo que queríamos conseguir. Entonces ahora nos vamos a bajar en esta ocasión pues cualquiera de estas dos. Yo creo que me voy a bajar esta de aquí. Entonces la bajamos y ahora con estas dos imágenes en nuestro dispositivo es hora de pasar al siguiente paso, que es crear esa transformación entre la primera imagen y la segunda. Para ello vamos a utilizar una plataforma que ya he utilizado bastantes veces y que seguramente conocerás, ya que por ejemplo le ha utilizado para crear vídeos infinitos tal y como se muestra en este vídeo de aquí. La herramienta en cuestión es Vidu. Ahora que ya estamos en Vidu vamos a empezar a crear esa transformación. Para eso le damos a crear vídeo y tenemos que tener esta opción activada. Normalmente si es la primera vez que entráis a Vidu os vais a encontrar con que este elemento está desactivado, y esto lo que nos va a hacer es que aquí vamos a tener que subir una primera imagen, aquí una segunda imagen y aquí le diremos qué es lo que queremos que Vidu nos haga. En este caso hemos puesto que el león y el coche se chocan y gracias a este choque emerge una bestia híbrida. Entonces vamos a subir la primera imagen que corresponde a la que sería solamente el león y el coche por separado. Aquí teníamos una, este ya es un híbrido, aquí teníamos otra que es ya el híbrido y otra con el coche y el león por separado. Entonces vamos a crear las dos, ¿vale? Esta la subimos por aquí, que sería el primer frame, y ahora vamos
¿Qué nos falta ahora? Pues vamos a añadirle también al vídeo principal pues algo de movimiento, una animación. Vamos a buscar aquí alguna animación que nos interese y vamos a añadirle en este caso este que pone oscilación. Así el vídeo, sobre todo al principio, entra de una forma, digamos, inclinada, no entra de forma, porque si quitamos el efecto veréis que se queda recto, ¿vale? Bien, pues voy a poner en la línea de tiempo los otros dos vídeos también con algún efecto y con alguna oscilación de cámara. Voy a hacerlo y cuando lo tenga listo volvemos. Bueno, mirad, ya he puesto movimientos de cámara como efectos en los 3 vídeos y así es como quedaría. Ahora, entre vídeo y vídeo, pues lo que podemos poner es una transición. Nos vamos aquí a transiciones, y a mí me gusta mucho esta de acercar. Entonces vamos a colocarla ahí, entre un vídeo y otro. Vamos a hacer lo mismo entre este otro vídeo y vamos a dar ahora a ver qué tal ha quedado la transición. Bien, perfecto. Ahora toca poner las palabras de cada elemento que se va a transformar. Es decir, aquí tendremos que poner el de coche y aquí el de león. Vamos a ello. Nos vamos a texto, vamos a poner aquí deportivo, vamos a elegir una fuente, un estilo de fuente que nos guste, voy a quedar con esta. Y la vamos a triplicar. Esto es para luego poner en vez de deportivo león y luego poner el más. Entonces, vamos aquí, copiamos y pegamos. Esta vamos a llevárnoslo hacia arriba y aquí pondremos león. Esta otra nos la llevamos hacia abajo y ponemos deportivo que ya está puesto. Y aquí, donde pone deportivo también, vamos a poner solo un más. Ahí estaría. El más lo vamos a agrandar un poquito en tamaño. Ahí está. Y ahora vamos a elegir otro estilo, digamos, para que se diferencie del deportivo y del león. Vamos a poner este o este. El verde casi me gusta más. Así que lo vamos a llevar la duración hasta que termine la transformación de las dos criaturas o objetos. En este caso del león y del coche. Más o menos por ahí. ¿Dónde están? Vamos a ver qué tal ha quedado. Vale. Y esto mismo lo tenemos que hacer en estas otras 3. Bien, pues ya hemos puesto los nombres a cada objeto o animal. Ahora nos queda poner un poco de música de fondo a este vídeo. Para ello nos vamos a audio, música y vamos a buscar algo como, mira, acción. Ya lo tengo puesto, así que vamos a buscar. A mí me gusta esta de aquí. Así que ahora simplemente damos aquí al más para que le añada la línea de tiempo. Nos vamos al final del vídeo y recortamos toda esta parte que nos sobra. Y vamos a ver qué tal ha quedado ahora el vídeo. Fenomenal. Ya solo nos quedaría poner la voz de lo que va a ocurrir en el short, que es que va a salir una criatura que va a ser mitad deportivo rojo y mitad león. Lo mismo haríamos con jirafa autobús y mapache serpiente. Así que para ello vamos a ir a una herramienta también de inteligencia artificial que crea voces llamada Eleven Labs. Una vez estamos en Eleven Labs, le vamos a dar a avanzado, teniendo marcado Test to Speed. Bueno, de aquí le he puesto que nos cree la voz que diga híbrido entre león y deportivo para el primer vídeo. Y aquí abajo tendríamos las voces que podemos cambiar. Vamos a elegir alguna. Yo creo que en este tipo de vídeos pega más una voz masculina. Entonces vamos a buscar una voz masculina que sea potente. Vamos a ver esta. Nuestra desconfianza es muy cara. Las últimas investigaciones de la NASA apuntan a que el universo se expande a distinto ritmo. As we are liberated from our own fear, our presence. The thing always happens that you really believe in,
and the belief in a thing makes it happen. Bueno, me gusta esta, de Brian. The world is round, and the place, which may seem like the end, may also be. God has given you one face, and you make yourself another. The thing always happens that you... Voy a elegir esta. Entonces, le damos aquí y le vamos a dar a generar voz. Híbrido entre león y deportivo. Vamos a escucharlo de nuevo. Híbrido entre león y deportivo. Voy a darle a descargar, pero voy a crear también la voz en español que había escuchado. No sé si era Antonio. Nuestra desconfianza es muy cara. Esta también me gusta. Voy a crear esta también con esta otra voz. Híbrido entre león y deportivo. Bueno, me gusta esta, así que la bajamos. Ahora que he creado esta voz para el primer shot, voy a crear las siguientes para el segundo y el tercer shot. Simplemente cambiando la palabra león y deportivo por jirafa y autobús. Híbrido entre jirafa y autobús. Vamos a descargarla. Y por último vamos a hacer la voz entre el mapache y la serpiente. Híbrido entre mapache y serpiente. Bien, pues vamos a descargarla también. Ahora vamos a volver a CapCut para agregar estas voces. Y aquí ya en CapCut vamos a darle a importar archivos y vamos a buscar las voces. Aquí, como he creado una que no la voy a utilizar, que es la primera voz, voy a subir las 4 para descartar luego la que no me gusta. Ahora vamos a ver si esta es la del león y el coche. Híbrido entre león y deportivo. Vale, perfecto. Pues vamos a añadirla al principio del vídeo. Esta sería la de la jirafa y el autobús. Híbrido entre jirafa y autobús. Ahora nos vamos al otro vídeo y agregamos esta otra voz. Vamos a ver cómo queda. Como vemos, hay que subir el volumen de la voz porque casi no se oye. Entonces marcamos y vamos a subirlo, pues vamos a ponerlo a 20 a ver. Híbrido entre león y deportivo. Vamos a hacer lo mismo con todas y ahora sí, vamos a ver cómo ha quedado el vídeo completo. Híbrido entre león y deportivo. Híbrido entre jirafa y autobús. Híbrido entre mapache y serpiente. Bueno, ¿en qué te ha parecido esta forma de crear shorts virales de criaturas y objetos por impacto? Como ves, la inteligencia artificial no tiene límites, solamente hay que dar rienda suelta a nuestra imaginación para crear cosas tan espectaculares como las que acabamos de ver. Por cierto, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, compártelo y suscríbete al canal para no perderte vídeos como los que van a aparecer a continuación.